Pues el partido del Gazteak-Ugeraga se jugó al final, pues ganamos la liga y hacen una mini liguilla de campeones y ya nos plantamos ahí. Y ellos se veía que eran un equipo que había fichado jugadores de diferentes clubes, o sea, tenían un equipo suficientemente preparado como para intentar ganar la liga y ganar ese año el título de Vizcaya también luego. Cuando fuimos allá más me acuerdo que teníamos una baja importante en defensa y empezó el partido y nos sacudieron los primeros 10 minutos, nos mirábamos Aitor y yo pensando, "Buah, nos van a caer". Y no sé a raíz de qué los chavales empezaron a jugar como ellos sabían, como llevamos haciendo todo el año, y nos pusimos con un resultado bastante favorable prácticamente sin tampoco muchos méritos, o sea, ganamos 3-0, pero fue un partido bastante dividido. O sea que de cara a gol pues andamos muy acertados. Desde al final ese año lo teníamos de nuestro lado y luchando, peleando, aguantando las embestidas, al final conseguimos meter un gol, ellos se vinieron un poco abajo y ya metimos 2 más, creo, quedamos 3-0 ahí. Sé que vosotros mismos sabéis el partido que hemos hecho, queda la vuelta. O sea, ha quedado claro hoy de lo que sois capaces. Lo estáis haciendo de verdad, ¿sabes? Como se suele decir en fútbol, lo que quisimos hacer era ganar el partido sin bajarnos del autobús. O sea, nosotros vinimos con el 3-0 pensando que si habíamos metido 3 allí, con que aquí metiéramos un par de goles, ya teníamos el título para nosotros. Y luego ellos vinieron aquí a Ugeraga, el Gazteak, y empezó el partido, al principio muy parejo, pero luego nos metieron, o sea, consiguieron remontarnos la eliminatoria. Metieron un gol, nos metieron otro, empezó el partido, ellos atacaban sin cesar y finalmente pues cuando quedaban apenas 10 minutos nos empataron y en la última jugada, bueno, la última no porque la última fue la nuestra, pero en la anteúltima jugada del partido metieron el gol que les daba a ellos el pase y que a nosotros nos eliminaba y ya estábamos nosotros pensando que el partido lo habíamos perdido y pues un milagro que sucede de una de cada 100 veces. Hicimos un saque de centro y teníamos a un chaval, Alejandro, que es el más listo, y la verdad que la metió. Y fue la jugada aquella que ya estábamos todos embajonados, sacamos de medio campo y conseguimos meter gol, no se sabe ni cómo, ya la locura. Y, o sea, no me acuerdo ni de qué hice yo cuando metimos gol, o sea, no sé, La verdad que, como todas las cosas, cuando algo, por así decirlo, es épico, siempre te acuerdas para siempre. Y ese momento, la verdad que fue, o sea, yo me acuerdo que corrí por la banda, yo ni me acuerdo, o sea, yo porque he visto los vídeos, pero yo no me acuerdo ni de lo que hice. Yo me acuerdo que vi el gol y fui a donde Alejandro, no sé ni lo que le pude decir. Todos, sí, me acuerdo. Sí, luego cuando alguna vez que he visto alguna imagen de eso, había pues algún chaval llorando en el banquillo, o sea, era incontrolable. Nosotros que siempre decimos que estén en el banquillo tranquilos, o sea, era incontrolable. Di que ya fue la última, luego se acabó el partido, o sea, pero un poco locura. Sí, el portero cuando acabó el partido se sentó en el suelo y se quedó prácticamente quieto porque ni los de su equipo le venían a decir nada porque los de su equipo estaban igual que él. O sea, estaban todos, tenían el ánimo por los suelos, entonces nadie fue en ese momento y la verdad que nuestros chavales, pues más de uno se acercó y vieron la situación del portero y le ayudaron un poco a decirle que tampoco había sido culpa de él, que los errores
suceden y que al final tampoco era culpa de nadie que hubiera pasado eso. Fue una jugada completamente fortuita en la que él tuvo la mala suerte de que se resbaló y nosotros tuvimos la buena suerte de que anduvo más listo que el defensa. Las cosas bien, han venido aquí ellos, se han merecido ellos, valorar todo esto. Habíamos salido de Gastea con la moral muy alta, ha venido aquí el equipo más fuerte que la hostia, O sea, valorar cómo hemos pasado, cómo todo, ¿vale? Para no relajarse, es lo que viene, ¿vale? Me cuestan las cosas, chavales, mirar ellos cómo son en casa y nosotros. La diferencia ha sido 30 segundos de partido. ¿Vale? Ya os decimos, tenéis lo que os merecéis, pero un minuto antes también lo teníamos, Así que vamos a aprender de esto para el último partido que queda. Os lo habéis ganado, por supuesto. Y a darle caña, chavales. Valorar cómo hemos pasado, Que hace un puto minuto estábamos en casa, chavales. Aún así, Soriona, tenéis unos puntos más. Venga, va. Familia que somos, es lo que nos ha hecho llegar aquí, y tenéis que salir al campo, saber que el compañero se va a dejar todo por mí, yo por él. Así que no vale solo con creerse que, o sea, con saber que somos buenos, sino creérselo y demostrarlo. Que he hecho humo. El partido allí de Gastea, acordaros de esos partidos, tío, de todo lo que nos ha costado llegar hasta aquí, que solo nos queda ya hoy, tío, el último día ya para lo que decimos, tío, poner la guindilla a la liga, tío, a toda la temporada que hemos hecho. Para bien o para mal, hasta que quite el árbitro al final, chavales, más así que chavales, miraros el uno al otro cuando se vais a calentar, ahora si queréis, y a por todo, chavales, que lo vais a hacer de puta madre. Lo he dicho, pase lo que pase hasta el final, ya vi. El partido del Achulador, la final ahí en Govela, se notó que éramos, de lo cual me enorgullezco, un equipo familiar o humilde, como quieras llamarlo, porque ellos llegaron en autobús, con sus propios balones, etc. Nosotros fuimos, pues como siempre, cada uno allí, nos reunimos todos. Yo solo les dije una cosa en la charla, les dije que no me gustaría nada irme a casa y quedarme con las ganas de y si hubiera, y si, nada. El y si hubiera que lo quitasen, que simplemente jugasen al fútbol. Que hicieran como hasta ahora, que perdíamos, que ganábamos, pero que no fuera llegar a casa y decir ¿por qué hemos hecho estas cosas que no hemos hecho nunca? Fuimos al descanso, empate a 0, y después en un balón largo me acuerdo que sí, centró Markel y metió a Alejandro el 1-0 y ahí nos vinimos arriba, pero nos empataron de la misma con un golazo, que la verdad que ellos es que no te diría que eran mejores, pero eran un equipo muy serio también. Y nada, 1-1, acabó el partido. También ellos súper... Lo que más me gustó de la fase final fue la deportividad que hubo entre todos los chavales, los padres, los entrenadores. Y luego en la tanda de los penaltis ya ahí sí noté más nerviosismo. Yo me acuerdo que les pregunté a ver quién quería tirar. Yo como jugador he tirado un montón de penaltis y he fallado la hostia de penaltis, pero siempre digo que lo falla el que lo tira. Es que no es solo desde el penalti, o sea, llevábamos desde el empate con una tensión encima todos porque sabíamos que al mínimo error o al mínimo acierto de otro equipo te ibas a la calle. Entonces la ronda de penaltis se estaba convirtiendo pues en un, no te decía un suplicio, pero casi, porque yo ya quería, o sea, ya me daba igual, llegó un punto en el que me daba igual quién ganase, quería que se acabase ya.
yo no me podía parar quieto en la banda. Estaba dando paseos para todos lados mientras miraba, fallamos. El primero creo que metieron ellos, luego volvimos a fallar, dimos otro al palo, Héctor paró 2 y ya cuando ya era vida o muerte justo Eder nos miró y dijo ¿puedo tirar? Que Eder, si tengo que elegir a alguien para tirar un penalti, con todo mi cariño para él, no le elegiría a él lo sabe. Pero me lo dijo, ¿puedo tirar? Estaba convencido que dije, sí, es que, o sea, yo ya te digo, el que quiera tirarlo, que lo tire. Y lo falló también. Y nada, luego con suerte ellos fallaron también, no sé si fallé, le dieron al palo creo, o lo paró Héctor. Y ya en el último Eric, que iba cagao al punto de penalti, le engañó al portero y ahí metimos. Y ya la locura. Me acuerdo que fui donde ellos casi llorando, mira, te lo estoy diciendo ahora y se me pone la piel de gallina todavía. Y eso, y ganamos el partido. Y me acuerdo que hicimos un círculo en el centro, nos pusimos todos a celebrarlo, me imagino que los aitas también estarían más de uno contento o perdido. Y la verdad que fue la guinda a las últimas 3-4 semanas. Me gustó que se sintieron, por decirlo de alguna manera, importantes ellos. Y hubo el pasillito, salían como equipos de profesionales casi, ¿sabes? Eso para mí ya fue muy bien que ganamos, pero si llegamos a perder, la verdad que la temporada hubiese sido igual. Cuando quedamos campeones de Vizcaya, el Lugeraga nos hizo un pasillo, un día que jugaba el equipo el mayor, pues antes del partido, justo cuando iban a saltar al campo los dos equipos, nos hicieron tanto a los entrenadores como a los jugadores del infantil, nos hicieron un paseillo. Y me acuerdo eso, al final pues Aitor y yo fuimos los primeros que salimos, pero pues para colocarnos cada uno al lado del pasillito y aplaudirles a ellos. Y ya, verles las caras de felicianos, al final para ellos que el equipo mayor les haga el paseíto, que ellos sí venían a verles los partidos y tal. Para mí fue un detalle, para ellos en cambio era ver a los jugadores que son del mayor del equipo en el que juegas, que ellos, me imagino que para ellos les daría un poco de respeto, ir al campo, un día de partido que encima estaba la afición viéndoles. Yo creo que a ellos les alegró porque encima es un gesto bonito, porque te hace sentirte importante dentro del club, yo creo. Espero que nos recordéis, chavales, al menos con la mitad del cariño que os voy a recordar yo a todos vosotros para toda la vida. Pasarán los años y diréis, hostia, aquellos dos entrenadores con los zoquetes que eran, que me voy a acordar de ellos toda la vida. Que confíen en ti en todo momento, aunque se reboten contigo, todo eso, que notes que te quieren, eso es. O un gesto bueno entre ellos, que alguien se haga daño entrenando y veas que la gente se preocupa los unos de los otros. O sea, nuestra idea del fútbol no es ganar, nuestra idea del fútbol es que se diviertan, por así decirlo, un poco de que se eduquen en el fútbol, porque aquí parezca que no, porque tú lo ves ahora en primera división y parece que el fútbol es una mierda, pero el fútbol tiene muchos valores que son muy útiles en la vida real. O sea, yo he jugado a fútbol toda mi vida y he aprendido un montón de cosas mientras me lo pasaba bien. Y yo creo que eso es al final un valor, ¿no? Que tú algo crees que está bien y encima te gusta hacerlo, y al final eso lo conviertes en algo propio. Estos chavales al final lo que tienen es eso, que son jugadores de 6, 7, pero personas de 10. Al final es eso. Que te tienen mezcla de cariño, respeto, no sé. No son como pasa en otros equipos, que como digo yo, no son números, ¿sabes? Son personas, al final son amigos míos. Siempre les decía, tenemos lo que nos merecemos. O sea, si hemos perdido con 100 tiros a gol y hemos perdido, nos merecemos perder. Pero si hemos ganado y lo hemos metido con el culo, también. O sea, eso hay que buscarlo. Somos un grupo en el que todo el mundo aportaba. Y encima de eso, éramos un grupo que todo el mundo aportaba y todo el mundo se sentía parte del equipo y todo el mundo lo disfrutaba. Entonces, si algo les tuviera que decir a los chavales, básicamente es que gracias por haberme hecho pasar un año así. O sea.